Entiendo que tengas dudas, entiendo que tengas ese rum rum en la cabeza, que estés siempre con esos pensamientos y que te impidan dar ese paso para avanzar, para dar ese cambio, para hacer algo que tú quieres hacer, por si quieres llegar a hacer ese cambio físico, por si quieres llegar a ese trabajo, a esa oportunidad de trabajo, por si quieres llegar a hablar a esa chica, por si quieres llegar a estar en una oportunidad que antes no te habías visto. Y tienes que pararte a pensar qué es lo que te está frenando, qué es lo que te está parando, esa barrera que en realidad es una barrera mental, es una barrera que solamente tú te estás creando. Estás encerrado en tu propia jaula, estás encerrado en tu propia caja mental, que estás dentro de una zona de confort. Y si tú liberas esos pensamientos positivos, esos pensamientos que te hacen mirar más allá, vas a salir de esa zona de confort. Claramente, cuando sales de esa zona de confort hay dos cosas. Es incómodo y no sabes cuál es el camino. Es incómodo porque vas a estar en un momento que te va a costar hacer algo, vas a estar en un momento en el que vas a tener ese miedo de la crítica, ese miedo del qué pasará, ese miedo de fallar. Y luego el qué pasará es qué te vas a encontrar, qué puede ocurrir cuando des ese paso. Pero eso también es otro miedo, y es el miedo a no conocer lo que te puede conllevar a hacer eso. Y salir de la zona de confort al final solamente es crecer, es ampliar tu conocimiento, ampliar tus habilidades, ampliar tu seguridad, ampliar tu confianza. Principalmente hay, vamos a poner los principales miedos, que es el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo al estar mal, lo que es estar mal de salud, el miedo a no ser querido, a perder amor, a no ser amado, el miedo a la muerte y el último, el miedo a hacerte mayor, a crecer, a tener esa edad adulta. Y al final todos esos miedos puedes superarlos, todos esos miedos puedes llevarlos a cabo y puedes aprender lecciones, aprender cómo superar todas esas situaciones. Si tú tienes cualquiera de estas situaciones en la que te encuentras, en cualquier momento de la vida, tú tienes que saber cuál es el paso que debes realizar para que te haga crecer. No te tienes que centrar en el paso que te va a hacer fallar, sino el paso en el que te va a hacer crecer y te va a dar esa evolución de tu personaje, esa evolución de mentalidad para poder afrontar en un futuro esos problemas y todas esas situaciones que son incómodas. Cuando tú tienes miedo a la crítica, no quieres accionar, no quieres hacer nada, porque estás pensando en lo que tu entorno va a decir, estás pensando en lo que tu entorno pueda criticar de ti, pueda decir o reírse de ti, cuando no tiene sentido que tengas que depender de otras personas, no tiene sentido que tengas que depender de pensamientos ajenos, no tiene sentido que tengas que depender de alguien que no está caminando tu historia. Tú eres el mismo autor de tu historia, tú eres el que tiene el bolígrafo. No dejes que el bolígrafo lo coja nadie más. Solamente mantente tú con el bolígrafo y haz tu historia. Escribe tu historia. Si ya estás dejando el bolígrafo para otra persona, ya no estás siendo el protagonista, estás siendo el secundario. Y tú eres el protagonista de tu propia historia. Cuando es el miedo a la pobreza, es el miedo a quedarse sin dinero. Pero es que hay una cosa que hay que enfatizar, es el dinero es una herramienta. El dinero es, se podría decir, una energía que hay que saber utilizarla. El dinero, si tú lo inviertes bien, se te da de vuelta. No con más dinero, se te da de vuelta con habilidades, con conocimiento, con experiencias, con sabiduría. Tienes un rango completo de opciones para atraer ese dinero, sea con tu oficio, sea con tu negocio, sea ayudando a otras personas, ayudando a empresas, según lo que tú hagas. Pero todo eso al final
es una consecuencia de quién eres tú, de en quién te has convertido tú. No cualquiera da el dinero a otra persona porque sí, porque pueden haber dos productos. El cliente va a comprar siempre el producto al que de verdad lo ve como una persona de valor, entre comillas, una persona que en realidad le atrae. Porque si tú estás con dos vendedores, uno lo ves, tiene una planta impresionante, tiene físico, está bien aseado, está todo, y luego otra persona que está fuera de forma, huele mal, no tiene esas características, ¿a quién le vas a comprar? A la persona que está mejor y más cuidada. Entonces, estás comprando a la persona por quién es. Estás comprando a esa persona por quién se ha convertido. Entonces, tienes que tener en la cabeza que convertirse en esa persona requiere de incomodidad, requiere de salir de la zona de confort y requiere salir y hacer acciones que no te apetecen hacer. Entonces, convertirte en una persona que sabes que va a tener esa fortaleza física y mental, va a hacer que tú tengas una oportunidad de trabajo, donde sea, donde puedas acceder, donde puedas presentarte, sea una opción u otra, vas a tener esa oportunidad de trabajo y ahí ya tienes para poder tener dinero. Ahí ya tienes para poder utilizar esa herramienta y seguir invirtiendo en ti y seguir creciendo. Entonces, el miedo a la pobreza, eso es mentalidad de escasez, es mentalidad de un perdedor, es mentalidad en la que tienes que evitar todo lo que es entorno, personas que piensan con esa mentalidad, porque tienes que pensar en abundancia para poder atraer las cosas buenas, para atraer las cosas positivas. Ser pobre no solamente es ser pobre económicamente, ser pobre de aquí. Y eso es lo que tienes que cambiar. Cuando tú cambias esto de aquí, cambia tu perspectiva, cambia todo. A la hora de ver tú la vida, a la hora de ver tú los sucesos de tu día a día, cambia, porque no lo ves como negativo. No vas a pagar una cosa y vas a decir voy a perder dinero si pago esto, sino voy a pagar esto, entonces me va a dar un valor y lo he invertido bien. O voy a comprar esto, algo que necesito de verdad, no algo que lo compro por comprar, porque ahí ya estás pajareando, no estás yendo hacia un propósito de comprar algo porque es necesario, sino porque te apetece, porque quieres sacar ese placer instantáneo de comprar algo para sentirte mejor. Entonces, cuando tú compras algo y tienes algo que te va a aportar, es una inversión. En cada cosa que pagas es una inversión. Te vas a cortar el pelo, vas a invertir dinero para verte mejor, para estar presentable, para estar más formal. Así con cualquier otra cosa. El miedo a estar malo, el miedo a estar con mala salud, solamente es referente a los hábitos que tú tienes que realizar para estar saludable. Hacer ejercicio, alimentación, beber agua, exposición al sol, tener tus vitaminas y tus minerales acorde con lo que tienes que ingerir durante el día, que tienes que consumir durante el día. Buenos hábitos de cara a no estar consumiendo ningún tipo de droga, ningún tipo de tabaco, ningún tipo de bebida alcohólica, ni lo que es porno, lo que es masturbación innecesaria, solamente para cubrir un placer, para cubrir algo que tú quieres satisfacer en el momento. Tienes que tener un autodominio, un autocontrol de todos esos placeres instantáneos, un autodominio de tus emociones. Eso es lo que hace que una persona se fortalezca emocionalmente. Cuando tú tienes el miedo a lo que es la muerte, es algo que a todos nos llega. La muerte nos llega a todo el mundo. Pero si todo el mundo estuviera pendiente de cuándo va a morir, no podría vivir. Igual que no podrían vivir con ese miedo de la muerte,
no puedes estar presente con cualquier otro miedo de los que he nombrado antes. ¿Por qué? Porque estás pendiente de algo que no está en tu control y de algo que te resta, es miedo que te entra en el cuerpo, es miedo que no te deja accionar y no te deja ser quien eres por miedo a los diferentes que he nombrado antes. Yo, por ejemplo, estoy hablando de la cámara, me pongo la cámara cada día, empiezo a hablar cada día. Yo podría tener ahora miedo de la crítica de decir, que se va a reír alguien, vale, sí, ¿se va a reír quién? ¿Se va a reír el que no cuelga ningún vídeo en su canal? ¿El que no comparte nada? ¿En el que aparece una cámara y se esconde? ¿Hace la bomba de humo? Aparece y... O sea, no puedes dejarte llevar por críticas ajenas que no están direccionadas hacia tu camino. Esas personas van fuera, esas personas van en otro lado, van por su camino, lo que quieran conseguir, si de verdad quieren conseguir algo, que no es el caso, pero que siguen su camino, tú sigues con el tuyo. Y el miedo al hacerte mayor y al no ser amado, estas dos las relaciono mucho porque el miedo a ser mayor es algo que todos tenemos en nuestra vida, todos nos hacemos adultos y solamente tienes que centrarte en tu historia, en tu vida y en tus situaciones, eso no puedes cambiarlo para nada. Y a la par viene la de ser querido, porque cuanto más mayor te haces, más te conoces, debería ser así. Cuanto más te conoces es cuando más amor tienes por ti, porque siempre estás pasando situaciones difíciles, te vas conociendo más. Cuando una persona está en el punto crítico de su vida es cuando más se conoce y cuando realmente se muestra quién es en realidad. Cuando tú tienes una situación de vida o muerte en la que estás corriendo por tu vida, ahí se ve realmente cómo actúas y quién eres, qué decisiones tomas y qué es lo que muestras, qué persona muestras que eres. Y el crecer hace que te quieras más, el crecer hace que estés conociéndote más. Y quererte es importante porque solamente dependes de ti para hacer cualquier cosa. Igual que yo he ido de viaje a Inglaterra, he ido de viaje a Francia, he ido de viaje a varios sitios solo, también lo puedo hacer con alguien, pero no dependo de nadie. No dependo tampoco de una mujer para sentirme amado, no dependo de una pareja para que pueda funcionar algo y tener que estar querido. Yo estoy con esa persona y cuando una persona va a entrar en mi vida, yo le voy a dar mi atención, mi 100%, mi cariño, mi soporte, mi protección, seguridad, pero, o sea, no depende de esa persona que yo me quiera o no me quiera. Eso depende de mí. Y esa persona solamente es un acompañante del viaje en el que solamente tiene que sumar, no puede restar. Tú eres tu prioridad, tú tienes que tener conocimiento de lo que de verdad vales y la otra persona tiene que sumar. Si no suma, no puede estar, no es compatible contigo. Si te suma, entonces ahí sí que hay un vínculo y ahí es algo fuerte en el que es indestructible. Claramente, tienes que encontrar a esa persona, pero no se puede depender de nadie para ser querido. Por eso, desarrollo personal, todo lo que es crecer internamente, al final te conoces porque te vas quedando solo, vas restando cosas que no necesitas. Y una cosa importante es, que yo puedo decir de mi experiencia, es yo, cuanto más solo me he quedado, más me he conocido y más sé qué es lo que quiero llegar a hacer, me sale el seseo, a hacer, y mi propósito en vida y cómo quiero direccionar. Todo esto al final también, como decía un gran amigo mío, la vida es una improvisación. Entonces tienes que improvisar para llevar a cabo todas las decisiones. Porque si planeas, al final tú quieres que salga algo como a ti te apetece. Y no es así, tienes que hacer las cosas como deben ser
puedes tener una estructura de cómo quieres que vayan las cosas, pero se tuercen por el camino, se tuercen situaciones que tú no pensabas. Puede haber un accidente de repente, puede haber una lesión de repente, puede haber una pérdida de un familiar de repente. Ahí tú no tienes el control. Y ahí es cuando tienes que moldearte según la situación y tienes que improvisar. Por eso siempre es improvisar. Es estar en el presente, lo que se dice un flow state, de estar siempre concentrado en el ahora, en el ahora, en el ahora. Se ha hecho larguito el vídeo, pero bueno, espero que haya calado el mensaje. Volveremos pronto para el próximo vídeo. Nos vemos, vamos fuertes. Let's go.